Saludos. Hoy nos metemos con un texto bíblico que, ha dado mucho que hablar durante siglos. La profecía de las 70 semanas está en Daniel capítulo 9. Nos vamos a centrar en un análisis muy concreto, el de Ralph Woodrow, un estudio que presentó en su día Tito Martínez y que describió como uno de los más, significativos sobre este pasaje. Hay que decir, eso sí, que el autor es Woodrow. Martínez lo dio a conocer, destacando lo que él consideraba su valor. Eso es. El objetivo hoy es, explorar un poco los puntos clave de esta lectura, que entiende la profecía como algo ya cumplido. Esto choca, claro, con otras visiones muy populares. La gran pregunta es, ¿la última semana habla de Cristo o de un futuro anticristo? Vamos a ver qué sacamos en claro. Pues sí. A ver, la profecía, Daniel 9, versículos 24 al 27, establece 70 semanas. Un periodo de tiempo asignado, dice, al pueblo de Daniel y a Jerusalén para cumplir 6 cosas muy específicas. Entre ellas, expiar la iniquidad, o sea, pagar por el pecado básicamente, y ungir al Santo de los Santos. Marca un tiempo desde que se da una orden para restaurar Jerusalén hasta que llega el Mesías príncipe. Y este tiempo se divide en 2 bloques, 7 semanas y luego 62 semanas. O sea, 69 en total. Y justo después de esas 69 semanas, el texto dice que se quitará la vida al Mesías. Vale. Y es la última semana, la número 70, la que genera todo el debate. Claro. Y antes de seguir, lo de las semanas, ¿son semanas normales? Buena pregunta. No, el consenso general es que son semanas de años. O sea, cada semana representa 7 años. Así que 70 semanas serían 490 años. Ah, vale. Esto se basa en un principio que se ve en otros textos como Números o Ezequiel, lo de día por año. Entendido. 490 años en total. Y ahí, en la semana 70, es donde empiezan las diferencias serias. Por un lado está la visión de este análisis de Woodrow que comentamos, la cumplida. Exacto. Esta interpretación defiende que la semana 70 vino justo después de la 69, sin pausas. Y todo, absolutamente todo, gira en torno a Cristo. ¿Cómo exactamente? Pues mira, su ministerio público, 3 años y medio, luego su muerte, que ocurriría a mitad de la semana, y esa muerte para esta visión es la que puso fin al sistema de sacrificios de animales, según el plan de Dios, claro. Y también la confirmación de un pacto con muchos. Se entiende que es el nuevo pacto ofrecido por él, primero a Israel, durante los 7 años completos de esa semana 70. Vale, esa es la visión cumplida. ¿Y la alternativa principal? La que se oye más a menudo, quizás. Sí, la interpretación futurista. Esta propone algo radicalmente diferente. Plantea que entre la semana 69 y la 70 hay un hueco enorme. Una pausa de casi 2000 años. ¿2000 años? Sí, un paréntesis. Y esa semana 70, la última, todavía no ha empezado. Estaría en el futuro. ¿Y quién sería el protagonista? Pues ahí no sería Cristo, sino una figura futura. El anticristo. Se cree que este personaje hará un pacto de 7 años, se supone que con Israel, pero lo romperá a los 3 años y medio. Y que profanará un futuro templo reconstruido en Jerusalén, parando los sacrificios. Vale, son 2 visiones totalmente opuestas. El análisis de Woodrow, entonces, rechaza esa idea de la pausa y del anticristo en la semana 70. ¿Con qué argumentos? Pues, fundamentalmente, Woodrow dice que las 6 metas del principio, del versículo 24, acabar con la rebelión, poner fin al pecado, pagar por la maldad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía, ungir al lugar santísimo, todo eso, dice él, se cumplió ya con la primera venida de Cristo y su sacrificio en la cruz. No hace falta esperar al futuro. Entiendo. Y además, fíjate, hay un detalle de gramática en el versículo 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto. Sí. Woodrow apunta que el pronombre él, el que confirma el pacto, pues gramaticalmente lo más lógico es que se refiera al sujeto principal que se acaba de mencionar, el Mesías, en el versículo 26. Claro, es el que viene justo antes. Exacto.
Dice que meter ahí a un anticristo que no se nombra en el contexto cercano es como forzar una interpretación del texto. Tiene lógica, gramaticalmente hablando. Pero a ver, según esta visión cumplida, ¿cómo se explica la destrucción de Jerusalén en el año 70 DC? Eso pasó décadas después de la crucifixión. Y Daniel 9:26 dice algo de que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Sí, es un punto importante. La lectura de Woodrow ve esa destrucción como una consecuencia directa del rechazo al Mesías. Un juicio. Y ese juicio lo ejecuta el pueblo del príncipe que ha de venir. Pero ojo, el príncipe seguiría siendo el Mesías príncipe. Ah, el Mesías. Sí. Y su pueblo, en este caso, serían los romanos, usados por Dios como un instrumento para llevar a cabo ese juicio anunciado. Todo estaría conectado con los eventos de las 70 semanas, aunque la destrucción física ocurriera un poco después. La clave es que las 70 semanas son un bloque de tiempo seguido, determinado, sin esas pausas de siglos. Ya veo. O sea que en resumen, el análisis de Ralph Woodrow, que como decíamos presentó Tito Martínez, destacando su valor, defiende que las 70 semanas son una unidad de tiempo completa, histórica, centrada en Jesucristo y ya cumplida con su primera venida. Eso es. Incluyendo la confirmación del pacto y también las consecuencias del rechazo, como esa destrucción. Descarta la idea de la brecha y del anticristo para esta profecía en concreto. Exactamente. Entonces Woodrow diría que las 69 semanas, los 483 años, ¿hasta dónde llegan? Pues argumenta que llegan justo hasta la aparición del Mesías príncipe. Y lo conecta, por ejemplo, con esa expectación que había en tiempos de Juan Bautista, que recoge Lucas. Sí, que la gente se preguntaba si Juan sería el Mesías. Exacto. Y sobre todo con las palabras de Jesús mismo en Marcos 1:15, al empezar su ministerio. El tiempo se ha cumplido, justo después de ser ungido en el bautismo. Para Woodrow, ese es el momento, el final de las 69 semanas. Vale, muy claro. ¿Y qué me dices de esos grandes objetivos del versículo 24? Terminar la prevaricación, expiar, todo eso. ¿Cómo lo ve Woodrow? Pues aquí está el meollo, yo creo. Él nos vincula directamente a la obra de Cristo en la cruz. Dice que no son cosas pendientes para el futuro, sino que Jesús ya las consumó. Consumadas en la cruz. Sí, piensa en Hebreos 9:26, que dice que Cristo se presentó una vez para siempre, para quitar de en medio el pecado por el sacrificio de sí mismo. O cuando Jesús dice, consumado es. Para Woodrow, eso es el cumplimiento. Fin del pecado, expiación hecha, justicia traída. Ojo, es que la profecía dice, después de las 62 semanas, que con las 7 primeras suman 69, se quitará la vida al Mesías. Ese después es interesante. Muy interesante. Woodrow recalca que después significa que no muere justo al final de la semana 69, sino durante la semana 70. Dentro de las 70. Sí, él sitúa la crucifixión a mitad de esa última semana. Calcula un ministerio de 3 años y medio, apoyándose en las Pascuas que menciona el Evangelio de Juan. Y esa muerte, su sacrificio, es lo que Daniel 9:27 dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El sacrificio definitivo. Vale. Si muere a mitad de la semana 70, ¿qué pasa con la otra mitad? ¿Los otros 3 años y medio? Pues Woodrow sugiere que ese tiempo cubre el periodo justo después de la ascensión, cuando los apóstoles, como dice Pablo en Romanos, predicaron al judío primeramente. Ah, claro. Ese enfoque inicial en Israel duraría unos 3 años y medio más, hasta que ya el Evangelio se abre de par en par a los gentiles, con la conversión de Cornelio en Hechos 10 y 11, por ejemplo. Así, el pacto se confirmó con muchos del pueblo de Daniel durante esa semana completa de 7 años. O sea que la semana 70 encaja justo después de la 69, sin pausas raras. Exacto. De hecho, critica esa idea de la pausa de 2000 años. Usa una analogía bastante gráfica. Dice que es como si planeas un viaje de 70 kilómetros y te dicen que el último kilómetro está a 2000 kilómetros del penúltimo. No tiene mucha lógica secuencial, ¿no? No, la verdad. Y menciona algo de gramática también, ¿verdad? Sobre el verso 27. Sí, el verso 27 dice, y por otra semana, él confirmará el pacto. La pregunta es, ¿quién es él? Claro, la visión futurista dice que es el anticristo. Pues Woodrow argumenta que gramáticamente, lo natural es que él se refiera al sujeto más cercano y relevante del verso anterior, el 26. Y ese sujeto es el Mesías,
al que se le quita la vida. No un anticristo que no ha sido mencionado antes. Exacto. Dice que la gramática hebrea apunta al Mesías. Y además, fíjate, dice confirmará el pacto. No hará un pacto nuevo que luego rompe, como dice la teoría del anticristo. Confirmar sugiere algo ya existente. Entendido. Y lo de ungir al santo de los santos y la destrucción que se menciona. Pues ungir al santo de los santos lo aplica a Cristo mismo, no necesariamente a un templo físico reconstruido en el futuro. Vale. Y la destrucción de Jerusalén y el templo que ocurrió en el 70 después de Cristo con los romanos, la ve como un juicio anunciado, sí, pero ejecutado por el Mesías a través de ese pueblo de un príncipe que ha de venir. O sea, los romanos. Cita ejemplos del Antiguo Testamento donde Dios usa ejércitos paganos como su vara de juicio. Entonces, para ir cerrando, la visión de Woodrow es que toda la profecía... Es una hoja de ruta increíblemente precisa, pero ya cumplida, centrada totalmente en Jesús. Su llegada al final de las 69 semanas, su ministerio, su muerte a mitad de la semana 70, que cumple los propósitos redentores y hace cesar los sacrificios antiguos, y la confirmación del pacto con Israel durante toda esa semana, antes de abrirse a los gentiles. Todo encaja en esos 490 años. Una visión muy cohesionada, centrada en la primera venida. Sí, que contrasta con la idea de proyectar la última parte a un futuro lejano y ligado al anticristo. Ve unidad en el texto. Pues es fascinante ver cómo una interpretación distinta puede leer el mismo texto de forma tan diferente. Nos deja pensando, si esta profecía tan clave se ve como cumplida en la primera venida de Cristo, ¿cómo afecta eso a la manera de leer otras profecías sobre los últimos tiempos? Y esto pues nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo cambia nuestra forma de ver la historia o la fe incluso si entendemos profecías así como patrones que ya se cumplieron en momentos clave del pasado? En lugar de estar esperando siempre un cumplimiento literal en un futuro que no sabemos cuándo llegará. ¿Qué implicaciones tiene cada enfoque? Da para reflexionar, desde luego. Una exploración profunda. Y para quien quiera profundizar más, nos comentan que estudios bíblicos como este análisis de Ralph Woodrow están disponibles, se pueden descargar gratis desde la web, las21tesisdetito.com. Nos indican que el enlace directo a este estudio en concreto debería estar en la descripción o los comentarios asociados a este audio.